Hola, hola, muy buenos días y bendiciones. Bienvenidos al devocional. Aquí es donde nos conectamos para leer, para orar y para creer en la palabra del Señor. Así que muy buenos días para todos. Bienvenidos. Hoy un día muy especial. Hoy podrá ser mejor que ningún otro día para ti. La palabra del Señor aquí en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que en esta mañana, a través de la fe, nos acercamos a Dios creyendo que Él es fiel y que Él premia a cada uno de los que estamos aquí con ese deseo, con esas ganas de buscar de la presencia del Señor. Hoy con una invitada muy especial. Ella es nuestra hermana Jackie Blandón. Ella se conecta con nosotros desde Ocotal, Nicaragua. Una mujer increíble de fe, una mujer poderosa en Dios, de oración, que vive allá en Ocotal, Nicaragua, con sus 3 hijos. Ella tiene un hijo que se llama Ángel, otro hijo que se llama Byron como su esposo y su niña Stephanie. Por acá estoy esperando que logremos verla en pantalla para mandarle la invitación, así que muy buenos días. Por favor, mi hermana Jackie, si estás ahí conectada, escribe un mensajito o algo para poderte mandar la invitación, porque aún no te veo todavía por ahí. Sé que hoy el Señor va a bendecir poderosamente nuestras vidas a través de ese testimonio. Yo la voy a ir buscando porque a lo mejor sí está conectada, pero no logro verla. Permítame. Si yo, aquí está. Ya le mandé la invitación. Vamos a ver cómo trabaja hoy la tecnología para que podamos nosotros disfrutar de esa gran bendición de estar aquí conectados, para que podamos también disfrutar de ese testimonio, porque los testimonios definitivamente son los que animan también nuestra fe. Entonces yo sé que es una palabra que va a impactar poderosamente nuestras vidas. Vamos a esperar un segundito. Jackie, cuéntame porfa si estás ahí conectada. Te envié la invitación, pero todavía no te veo por aquí. A ver, vamos a esperar un momentico. Muy buenos días, Julia Ortega, bienvenida. Gracias por estar aquí conectada. María, Dios te bendiga. Claro que sí, vamos a orar por Don William, que el Señor sea glorificándose en su vida. Bueno, ya está por aquí nuestra hermana Jackie. Hola, hola, muy buenos días, mi hermana Jackie, Dios la bendiga, bienvenida. Todavía no la vemos en la pantalla, pero sé que ella está aquí conectada. Hola, bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien el audio? Sí, señora, se escucha perfecto, pero no logramos verla. Todavía no se ve. No, todavía no. Bueno, espéreme un momento entonces. Claro que sí, nosotros esperamos. Entonces, ahora sí. Listo. Muy buenos días, mi Jackie Hola, hermosa. buenos días a todos. Buenos días, Pastora Andrea. Dios les bendiga. Bienvenida, pues estaba contándoles a todos que hoy estamos tan bendecidos de poder contar con usted aquí en el en vivo de El Devocional y pues estamos expectantes de lo que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Les estaba contando que usted es de Nicaragua, que vive en Ocotal, que por la gracia del Señor es casada, tiene 3 hermosos hijos y que bueno, hoy en día le Amén. sirve al Señor, pero no siempre fue así. Dios le permitió pues nacer en un hogar muy hermoso, pero un lugar donde la presencia de Dios no estaba. Pero yo quiero que sea usted quien en esta mañana nos bendiga contando cada parte de ese testimonio. Amén, amén. Sí, así es. Bueno, como usted misma lo dice, ¿verdad? El Señor ha sido bueno. Yo siempre me gusta compartir con las personas alguna parte de la palabra de Dios. A veces he grabado videos y todo, ¿verdad? Pero uno siempre tratando de traspasarle a los demás ese granito de arena, esa semillita, ¿verdad? Para que el amor de Dios crezca y pues eso es lo que justamente pasó en mi vida. Bueno, yo soy Jacqueline Rivera Blandón, como dijo usted, ¿verdad? Nací aquí en Nicaragua en el año 88,
Bueno, mi nacimiento fue ya justo después de unos años de la guerra, ¿verdad? Que hubo acá en Nicaragua. Estábamos, pues, según lo que cuentan nuestros padres, ¿verdad? Nuestros abuelos, recuperándonos de todas las formas posibles, ¿verdad? Después de la guerra. Mi madre también es madre de cuatro hijos más, somos cinco hijos. Mi familia son dos hermanos mayores que yo y dos hermanas menores que yo. Yo soy la hija del medio. Mis hijos se ríen porque dicen que a mí me tocó ser la hermana del medio. Y entonces le digo, ¿y qué? Dice, siempre los padres se acuerdan más de los primeros hijos y se enternecen con la última. Dice, a ti te tocó ser la de en medio. Pero Pero si no, pasas no, del medio es muy mimado, no puede decir eso. eso le digo yo. ¿Verdad? Pero bueno, mi mamá, ella, al tener a mi segundo hijo, su madre murió de cáncer, mi abuela materna murió de cáncer y pues era un tiempo muy difícil para ella. Estaba separada también del padre de sus hijos, ¿verdad? Ella era una madre soltera y pues estaba pasando por ese duro proceso, como le digo, no solamente emocionalmente, sino también era una crisis tremenda económica. Había aquí pues que para la comida en ese tiempo había que hacer filas y todo para poder alimentarnos a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, antes de todo pues mi mamá, yo quiero conocerles, yo quiero que ustedes conozcan mis orígenes, ¿verdad? Ella se enamora de un extranjero, mi papá, él era ciudadano alemán. En ese tiempo había acá en Nicaragua, había ya comenzado lo que era el brote de muchas enfermedades, entre ellos el SIDA, y pues las organizaciones estaban entrando bastante para controlar ese tipo de epidemias y de enfermedades. Pues entonces a mi padre lo envían en una organización porque él tenía apenas la edad, creo que alrededor de 20 años, y lo envían a hacer sus prácticas de medicina porque él era médico. Em, bueno, él y mi mamá se conocen. Mi mamá, pues como le digo, reciente de la muerte de su madre, estaba pasando por un duelo, pero mi papá, él, yo tengo dividida mi forma de ser en dos. Tengo mucho de mi mamá, todo lo que es así como entusiasta, como empoderada, ella, emprendedora y sociable y toda la cosa, pero de mi papá pues sí, también está en lo que es el área de bastante enfocada en lo mío y todo eso, pues mi mamá y él conectaron mucho, ¿verdad? Se hicieron pues novios, tuvieron una relación de varios meses mientras él estuvo en la organización. Él vino acá y estuvo como alrededor de unos 3, 4 meses en la ¿Era organización. él? ¿Mm? ¿De qué país era él originario? Él era alemán, él era ciudadano alemán, Está sí. su parte fuerte, su parte firme. Sí, entonces cuando la organización se va, mi mamá no sabía que había quedado embarazada. Pues ella normal, según lo que me cuenta, ¿verdad? Ya lo despide, él se va, normal, ella tenía que continuar con su vida ya que tenía dos hijos mayores. Y al transcurso de los meses, ella se da cuenta de que está gestando un embarazo. Y yo le digo a ella, siempre le doy besitos y le digo, tan linda, le digo yo, que ella no quiso, porque en una época de crisis, en una época tan dura y ella recién en ese duelo, yo le dije, tan linda, como la amo, porque decidió hacerse cargo de un embarazo y que viniera lo que viniera hacia adelante. Mi mamá, pues ella decidió tenerme y todo. Incluso ella dice, mira, ella que le vivía una vida, y yo dice, tan a la ligera, ella trabajaba en el banco, en un banco que había aquí que era muy famoso. Cuando yo estaba ya a punto de nacer, ella dice, yo ya no podía, dice, con la situación de ir a dejar a los niños a la guardería, irlos a recoger, luego que las tareas del banco, entonces yo tuve que renunciar para dedicarme totalmente a usted. En el caso de mi nacimiento, dice ella, te veniste de pronto.
Imagínate, me dice ella, que en el camino, cuando ya ibas a nacer, yo llegué con las completas y me entro directamente al baño y yo le digo, tengo que ir al baño. Cuando me voy al baño, yo veo que ya está saliendo y yo pego un grito y me dicen, no señora, vámonos, que esta niña o esta niña, este niño ya nació. Jacqueline, casi naciste dentro del inodoro. Eras rápida hasta para eso. Dice. Sinceramente, bueno, el asunto que pues pasó el tiempo, mi mamá se enamora de quien es ahora mi papá, que yo lo amo. Yo tuve la dicha de tener dos papás y él es el padre de mis hermanas menores, un hombre muy humilde, un hombre muy trabajador, respetuoso en todo el sentido de la palabra, porque él, para él primero es mi mamá y nosotros sus hijos y el resto, él dice, para mí que ustedes estén bien, yo el resto estoy satisfecho. Bueno, Jackie, Pues pero perdón que te interrumpa, ¿cómo fue el momento en que descubriste quién era tu papá o cómo llegaste a ese momento? Ya que eso, entonces yo me encariñé tanto con mi papá Bernardo, porque, bueno, vamos a hacer la diferencia que yo a mi papá Bernardo yo le digo papa. Aquí en Nicaragua le decimos papa a los padres. Y a mi papá biológico yo le decía papi, ¿verdad? Entonces yo digo, cuando entro al preescolar, yo empiezo a poner el apellido de mi papá Bernardo, yo lo pongo, yo me ponía Tijerino Blandón y a mí, yo veía que la maestra siempre me decía, cambie ese apellido, usted no es ese apellido. Y cuando yo llegaba a mi casa, muchas veces le pregunté a mi mamá, mami, la maestra me regaña porque yo pongo otro apellido, ¿cuál es mi apellido? Y entonces ella me dice, usted es Jacqueline Virginia Rivera Blandón. No, yo soy Jacqueline Virginia Tijerino Blandón. Pero mi mamá seguro no hallaba cómo explicarla hasta que un día, pues una maestra le dijo que era necesario que ella me explicara cuál era mi situación, porque yo ya tenía 5 años, era una niña bastante inteligente y comprensiva, y que yo siempre ponía en mis exámenes o en mis sistemáticos, ponía el apellido de mi papá, pues mi papá de crianza, que es mi papá Bernardo, que en realidad para mí es mi padre, como que también tuviera mi sangre. Dios te dio dos Eh, papás. Dos papás, yo bendecida. Y pues con el primero, que es el papá del cielo, pues bendecida porque son tres. Amén. Mi Dios. Entonces, bueno, pues mi mamá, yo llegué a casa y ella me dice, Jacqueline, quiero que te senté, hija, yo sé que sos una persona muy, muy inteligente, vos sos una niña muy activa y vas a entender lo que te voy a explicar. Ya no podés seguir poniendo ese apellido de tu papá Bernardo en los exámenes, porque tu papá Bernardo no es tu papá. Y entonces yo me quedo así, me quedé ida, yo recuerdo ese momento, yo lo recuerdo porque la casa de mi mamá antes no era como ahora, que es reducida, era grande. Nosotros vivíamos en la parte de la esquina y disfrutábamos de un patio totalmente grande y había una cocina a la orilla, a la entrada del patio, que era grande también, y yo me senté en uno de los muritos que habían ahí y yo me quedé ida pensando, asimilando, entonces si él no es mi papá, ¿quién es mi papá? Porque yo no conocía a otro papá. Y entonces yo le hice la pregunta y yo le dije, entonces, ¿quién es mi padre? Y ella me dijo, quizás estás muy chiquita para entender la historia, me dice, pero tu papá es un señor que vos no lo conocés, me dice. Él vino acá y fue mi novio y también pues es prácticamente mi esposo. En ese tiempo yo no entendía cómo era la cuestión marital, nada, ¿verdad? Era una niña de 5 años, mi mamá tampoco me iba a decir. Y él se fue y no supo que usted existía. No tenés que odiarlo, no tenés que tener resentimiento con él, porque en ese tiempo, aquí en Ocotal, yo creo que Blanquita se acuerda, en Ocotal no había ni siquiera teléfono, solo teníamos un teléfono que era en Enitel, donde si querías llamar, tenías que ir, pagar y ahí te daban derecho a hacer llamadas en una cabina. No había internet. Aquí el internet vino como alrededor del año 2002, más o menos, 2001, ya pasando el 2000. Ya pudimos tener celulares y todo eso. Entonces, bueno, pues yo le dije, pues búsquelo, le dije yo quiero conocer a mi papá. Y ahí fue donde comenzó la búsqueda desde que yo tenía 5 años, estamos hablando de alrededor de 31 años. Comenzamos a buscarlo, fuimos a los lugares donde él estuvo en la organización, fuimos a la escuela donde él hizo arreglos, porque también anduvieron haciendo arreglos de luz, esto, lo otro, y pues no nos dieron en ningún lugar, nos daban. Estuvimos muy cerca de saber de él,
con una persona que trabajaba en gobernación, que mi mamá lo quería mucho, a él y a su esposa, ¿verdad? Y era don Felipe Barreda y pues cuando ya estábamos más cerca de conseguir sus datos, él lamentablemente falleció. Para nosotros fue también muy triste. Aparte de que mi mamá le tenía aprecio, ¿verdad? A la familia de él, pues también por lo que estábamos buscando Claro. este tipo de información. Entonces, pues pasaron los años y yo siempre como niña tuve ese deseo en mi corazón. Mi mamá sabe que yo siempre le decía, ¿cómo podemos hacer para buscarlo? Mi mamá le mandó una foto con una persona del mismo nombre de la organización que estuvo acá haciendo otras ayudas a mi papá, pero esa foto nunca llegó. Ella le mandó una foto, le mandó una carta, pero la persona quizás no le tomó importancia cuando yo tenía alrededor de 12 años y no la entregó, parece. Yo me di cuenta por mi papá hasta que ya lo conocí. Bueno, pasaron los años. Mi mamá, ella siempre me dio todo junto con mi papá Bernardo. Ellos, todo lo que yo necesitaba. Nunca, nunca económicamente yo tuve necesidad de nada, a pesar de que vivimos una infancia bastante pobre y a mí no me da vergüenza decirlo. Nosotros tuvimos bastante crisis. Yo le contaba el otro día a mis hijos que mi mamá tuvo tanta angustia económica que en una ocasión nos cuenta, me tuve que meter a la casa de mi hermana por la parte del patio a robarme un par de papas para darles de comer. Y yo le digo a mis hijos, gracias a Dios, y por eso debemos de ser agradecidos que el día de hoy no tengo esa tristeza que mi mamá pasó, le digo yo, en ese tiempo tan difícil que ella para alimentarnos tuvo que hacer cuantas cosas. Ella siempre fue emprendedora. Ella, aparte de que trabajaba en el banco, vendía pan, hacía muchas cosas. Siempre nos dio a nosotros lo mejor. Pero yo sentía en mi corazón la necesidad siempre de conocer a mi padre. Yo quería saber quién era mi padre, lógicamente al ver que mis hermanas tenían su Claro. padre. Y Ellas, finalmente, ¿cómo llegó el día, pastora? ¿Cómo llegó a conocerlo y cómo fue ese encuentro? Cuéntenos, porque esa es la bueno, parte como que, wow. sí, bueno, la verdad de las cosas que lo dejé por muchos años de buscar, yo lo dejé de buscar, me guardé eso, no lo manifestaba, pero como yo me casé a los 16 años, pastora, Joven, una niña. jovencita, una niña, y yo platico con mi esposo y yo le digo, quizás y de eso también vino ese deseo de tener La esa paternidad. figura, ajá, afectuosa, porque yo la tuve en cuanto a lo que es, mi papá, él siempre fue respetuoso, mi papá Bernardo, él nos veía a nosotros, nos decía, hagan esto, hagan lo otro, pero él dice, yo nunca he querido tener un contacto físico con ustedes directamente porque la gente no vaya a entender mal, pues me entiende, él siempre fue respetuoso y yo entendí eso, que él nunca quiso dar a qué hablar, pero sí yo necesitaba afecto. Y entonces yo entiendo el día de hoy que yo me fui con mi esposo a pesar de que en mi casa no me hacía falta nada, quizás buscando esa figura paternal. Y mi esposo pues ha sido una persona muy cariñosa que sí, verdaderamente en cierto tiempo llenó ese vacío. Y pues pasó el tiempo y bueno, mi esposo y yo tuvimos bastantes problemas en cuanto a que él después de 2 años que yo ya tenía mi primer hijo, yo quedé embarazada del segundo hijo y él entró en alcoholismo, mi esposo entró en el alcoholismo. Estuvimos 2 años separados nosotros a causa del alcohol porque mi mamá sufrió bastante lo que en el área del alcoholismo, porque mi abuelo también, él tomaba mucho y pues que en paz descanse lo amamos mucho. Yo tengo muchos bonitos recuerdos de mi abuelo, mi mamá también lo quiere, toda la familia lo quiere. Pero sí, a raíz de eso yo me juré y yo dije, yo no voy a darle a mi familia un ambiente de alcohol. Y entonces yo decido separarme de mi esposo, estuvimos 2 años, mi segundo hijo nació y tristemente no estuvo su papá en el parto. Yo tenía 19 años, ya tenía 2 hijos, pues salí de ese hospital. No, en el hospital también es otra cosa tan bonita, ¿verdad? Que cuando yo entro al hospital y doy a luz a mi hijo, y solamente tenía a mi mamá, mis hermanas eran estudiantes de colegio, mi hermano mayor estaba terminando la universidad y pues mi segundo hermano, pues él siempre ha estado que bien que mal porque él también tiene problemas de alcoholismo, ¿verdad? Que es algo por lo que yo también oro por ese milagro. Y pues lo que sucede es que yo ya me había, en el primer parto, yo había tenido problemas que yo me desangraba después de dar a luz.
Pero con Angel fue todo Además que peor. estabas muy jovencita, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando nació el primero? 17 años. Una No tenía, bebé. no, sí era una niña prácticamente. Y bueno, pero la primera vez fue controlable. La segunda vez, cuando yo ya doy a luz a Angel, que en realidad estaba muy precoz también la matriz porque yo era cesárea y luego otra cesárea dentro de 2 años, mis hijos son seguidos. Si los ven, ellos parecen gemelos. Y entonces cuando a mí me hacen la cesárea, yo me quedo sola después del parto, mi mamá se viene a darle de comer a mi hijo mayor que estaba en casa y yo quedo sola. Cuando mi mamá regresa, ella se da cuenta a las 2 de la tarde que yo estoy mal, estoy fatal porque desde que se fue por la mañana, a las 10 de la mañana yo estaba con hemorragia, estaba desangrándome. Cuando ella levanta la sábana, ella ve que estoy hasta aquí de sangre, toda la cama está llena de sangre. Y ella se asusta y me dice, Jacqueline, qué barbaridad, nadie te ha visto esto que te está pasando. Le digo, no, solo vino la enfermera a poner una inyección. Y entonces me dice, te vas a morir, ¿cómo estás? Y sale ella corriendo, busca a los médicos, trae un médico, él me revisa, él dice, no, que le pongan una inyección. Y yo le digo, ya me pusieron una inyección para detener la sangre y no se me quitó. Entonces mi mamá busca otro, el otro viene, me revisa y dice que debe ser parte de que yo me estoy limpiando, pero no, pasaron 2 horas más y a las 4 de la tarde mi mamá se va a buscar un café y ella cuando regresa con el café, ella me mira y yo la quedo viendo, dice que yo volteo los ojos hacia arriba y me volteo contra la pared. Qué Y fuerte. yo, y yo le di, ella me dijo, Jacqueline, te vas a morir. Entonces ella sale gritando y fue a buscar hasta el director. Se vinieron como 7 médicos y le dicen, cierren las puertas, sálgase todo mundo, porque vamos a ver qué podemos hacer. Esta chavala se va a morir. Está fatal, está mal. En ese momento, cuando yo estoy contra la pared, lo último que yo me acuerdo es que a mí la gente siempre me habló de Dios. Yo siempre fui una persona que sí, quien me hablaba de Dios. Yo era católica, pastora. Y era católica de las personas que yo iba a todas las actividades. Siempre Vivías tuve. el evangelio, porque hay algo que yo siempre les refuerzo acá, es que este devocional no es que aquí somos cristianos evangélicos todos, no, hay mucha gente que Todos es buscamos a católica. Dios, Y exacto. lo Pero que a eso es lo que yo le quiero llegar, de que mi fe, no importa la religión, siempre ha estado fundamentada en que yo he querido conocer el amor verdadero de Dios. exacto, porque hay ¿Me mucha gente que está entiendes? en la iglesia católica que vive su fe, que de verdad Claro. Y yo es tengo muchas, creyente. sí, y tengo muchas amistades que son tan lindas que para mí son un ejemplo en la fe porque son personas fuertes, personas que tienen testimonio, pastora, y que incluso me han ayudado mucho con su testimonio también a fortalecer el mío. El asunto es que, bueno, pues pasa y yo me giro contra la pared y yo le digo, Señor, si yo me he resistido ante ti y no he querido meterme contigo, no he querido verdaderamente buscarte de corazón, yo quiero que tú me salves para poder yo también entregarte a mis hijos que te sirvan a ti y ellos sean testimonio. Pastora, salí de ahí, yo no sé cómo, los médicos hicieron lo que tenían que hacer, me quedé, bueno, yo cerré mis ojos, solamente recuerdo esa oración con lágrimas contra la pared viendo, mientras me hacían de todo, una enfermera se subió sobre de mí a empujar mi abdomen con esa cesárea y fue tremendo. Doloroso. Bueno, el asunto que cuando yo me quedé inconsciente y yo regreso, mi mamá está ahí conmigo y está también otra muchacha y me dice, ¿cómo estoy? Le digo yo, estoy bien. Sí, me dice, ya se detuvo el flujo sanguíneo y todo. Entonces yo supe que Dios me había dejado con vida, con un propósito. Amén. Pasó el tiempo, pues yo estuve otro año más separada de mi esposo, ese fue el primer año, el segundo año yo ya me meto con Dios, ya me metí con Dios y empecé a buscar la iglesia, empecé a servirle a Él y entonces es cuando yo retomo de nuevo la fe en creer que Dios me puede traer de nuevo a mi papá. Y yo le decía siempre, Señor, yo quiero conocer a mi papá. Yo quiero que tú me traigas a mi papá. Yo quería sanar esa área, ese vacío que había dentro de mí, de saber dónde estaba una parte de mi ser, ¿me entiende? A pesar de que yo dije, bueno, no importa que yo sé que tal vez él no lo entienda, que tenga familia, que tenga esposa, pero yo quiero tan siquiera saber dónde está, qué hace y cómo está, ¿verdad? De verle su arruguita ya por último. Yo quería saber dónde estaba. Pasaron los años y nada, pastora, seguimos buscando hasta que llegó un tiempo donde yo me metí más que todo pues a mi familia, a restaurar lo que era mi familia, porque sí también es otro proceso muy duro que yo pasé en cuanto a mi matrimonio. Eh,
y mi papá apareció hasta que yo tenía 30 años. Hace alrededor de 6 años, cuando comenzó el COVID, una tía mía, un día hablando por teléfono con mi mamá, ya yo no estaba buscando a mi papá. Yo me recuerdo que la última vez que yo pedí a Dios por mi papá fue en un encuentro que allá le llaman avanzada. ¿Ya? Yo estuve en un encuentro en la iglesia y yo me acuerdo también que mi pastora, ella ministraba bastante lo que es la sanidad interior, que uno no puede sanar a otro, un yugo no puede, dice, desigual no puede avanzar. Entonces, si tú quieres sanar a tu familia, y para mí siempre lo importante, lo primero fue que mi familia avanzara a un destino diferente al que yo había vivido, ¿me entiendes? Que ellos no vivieran las situaciones que mis antepasados habían vivido. Sí, la verdad que sí, yo siento que me paré desde el principio en la brecha para que mi generación fuera diferente. Entonces yo le pedí a Dios que yo quería llenar ese vacío como un vacío de abandono, porque yo me sentía así, yo a pesar de que nunca, nunca jamás mi mamá, ella siempre estuvo para mí, pero trabajaba mucho, ella salía bastante de casa a trabajar, ella vendía en las afueras, en los municipios, vendía ropa nueva, ropa usada, ¿me entiende? Entonces yo siempre recuerdo llorar detrás de la puerta cuando se cerraba la puerta, llorar por ella, porque para mí era lo más claro que yo tenía, que era mío. Y yo tenía ese vacío que mi mamá lo era todo. Y que mis hermanas tenían mamá y papá, y que él me quería, pero yo no tenía papá. Claro, siempre había como ese vacío, ¿no? La semana pasada Exacto. estábamos con la pastora Zenilda también, por allá paisana suya, y ella nos hablaba como ese vacío, es como que esa pieza del rompecabezas que sí, otras pueden estar ahí cerquita, pero como que hay algo que queda faltando. Sí, Algo que eso es es. Es sentimiento. que eso es. Y mi mamá, yo siempre le decía, pero Jacqueline, es que algo te hace falta. Y yo le decía, no, no, nada, es que no me hace falta nada, porque tampoco es que lo tuvimos como decir así todas las riquezas ni nada, ¿no? Nosotros crecimos teniéndolo todo, pero a las posibilidades de mi mamá, pero lo económico no era para mí lo importante. Es más, soy una persona tan sencilla que yo puedo comer en un lugar muy, muy fino, pero también puedo comer sentada en una acera y Sí. disfrutar, sí, y Ya el año pasado disfrutar, nos sentamos por allá en el campo a comer fanfarria bien sí, rico. la chanfaina, pastora. Vaina. Sí, verdad. Y pues eso siempre lo he tenido, pero la verdad es que sí, eso es un sentimiento que muchas personas van a conocer, quizás saben de lo que les estoy hablando, y es ese miedo al abandono. Y yo sentía que había quedado dentro de mí eso de que en qué momento alguien me deja, en qué momento alguien me abandona, y la verdad de las cosas que Dios ha procesado bastante en mi vida en esa situación. Creo que también Dios empezó a sanarme desde que mi esposo y yo nos separamos porque yo sentía que mi esposo era mi todo, él era mi padre, él era mi hermano, él era mi amigo, él era mi proveedor. Cuando él y yo nos separamos, yo empiezo a conocer el verdadero amor de Dios y empiezo a sanar emocionalmente, empiezo a retroalimentarme, a preocuparme por mis emociones y por enfocarme en conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios es cuando Dios me da el regalo de poder conocer a mi padre. En ese encuentro yo le dije, bueno Señor, le dije yo son 30 años, quizás para muchos, mi mamá incluso decía, ya hija, ya de todas maneras no sabemos si está vivo o está muerto. Y la verdad que yo nunca lo busqué así como a fin, dice, porque yo me sentí capaz de ser tu padre y tu madre. Porque mi mamá es así, ella es bien fuerte, ella, aunque no puede, dice, yo puedo. Y entonces, bueno, pues mi tía habla con mi mamá cuando yo ya había pasado el COVID. No, estaba comenzando el COVID. Apenas En no el habíamos. 2020, ¿no? Y le dice, ¿cómo se llama el nombre del padre de Jacqueline? Porque ella me quiere mucho, es mi tía, que ella y yo tenemos yo quiero a todas mis tías, pero con ella tengo una relación muy especial. ¿Y es hermana de su Y mamá o de su papá? hermana de mi mamá. Ok. Sí, y entonces ella dice, yo lo voy a buscar y se pone a buscarlo por internet, ¿verdad? Y aparece que mi papá hizo una entrevista en YouTube, en una radio y televisión, ¿verdad? En un canal de radio y televisión porque él a España, él residía en España antes de morir
porque mi papá ya murió justamente el año 2023, apenas hace, no, murió 2024, el año pasado, apenas hace un año ahorita en enero. Y entonces pues mi tía lo busca y ve que está haciendo una conferencia, él así, explicando sobre una máquina que trasladó de Estados Unidos a la isla de Palma, que se llama SpineMed. Esta máquina se encargaba de sanar las hernias discales sin necesidad de operación. Y entonces allá era pues el boom. La gente no le gusta la cirugía, preferían la máquina. Entonces así es como ella lo ve y le manda la imagen a mi mamá, que ya mi mamá ya podía dominar bien, ¿verdad? Porque todavía le falta, pero ya podía dominar bien lo que es el YouTube. Y entonces ella alegre me reenvía a mí, me dice, mira, Jacqueline, me dice esa imagen, pero cuando ella me la reenvía, también mi tía me llama y me dice, mire mi amor, métase ahí, no le envió una imagen su mamá, me dice, métase a ver que yo creo que encontramos a su papá. Yo tenía unas fotos de mi papá, un par de fotos que ella dejó, que él dejó, perdón, antes de irse en la casa donde él vivía. Y cuando yo me fui con mi esposo, mi hermana me las rompió de molesta porque mi hermana siempre ha sido para mí como hijas. Cuando mi mamá no estaba, yo me encargaba de mis hermanas como si yo era la mamá en la casa. Y entonces cuando yo me fui de casa a los 16 años, ella rompió mis cosas, rompió mi ropa, ¿Pero todo, por qué? No quería que te porque fueras se sentía, ella dice, me sentía abandonada. defraudada, no quería, ajá, no quería saber nada de vos, sentía que nos habías abandonado. Oh, Me rompió las fotos de mi papá. Por eso no tenía fotos de él. Para mí eso fue bien triste porque era lo único que tenía de él. pero no era Pero como bueno, por maldad, sino como la forma en que ellas expresaban lo que les dolía la era una ausencia. niña, tenía 10 años, pastora. Imagina. Tenía 10 años mi hermana, imagínese. No, sí, 12 años o 10 por ahí estaba. Pero era una niña. El asunto que cuando yo lo veo, yo sí me acuerdo de él. Yo me acuerdo por las fotos. Y sí había cambiado porque estaba más gordito, ya con arruguitas y todo, pero era el mismo. Y yo le digo a mi tía, este es mi papá. Y era Sí, así es mi flaquito papá. como tú, y de ojos claros, Igual. Sí, igual, lo único que yo no saqué es sus ojos verdes. pero de tipo como miel, ¿no? Como claritos. Sí, sí, un poquito. Pero sí, si ustedes lo ven a él, es bastante parecido. Él y yo somos bastante parecidos, todo en el color de pelo, hasta en la forma de hablar, de pararnos, de caminar, idéntico. Incluso cuando yo lo llamo, bueno, yo le oro a Dios toda la noche y le digo, Señor, porque yo ya estaba en los caminos del Señor. Yo le dije, bueno, Señor, si tú lo trajiste, está el 50% de que cuando yo llame mañana por la mañana, porque allá son 7 horas de diferencia Ay, aquí en Nicaragua, cuando yo llame por la mañana, que allá es por la tarde, que él no me rechace. Yo le dije al Señor que él no me rechace. Y si él, sea un caso, dice, que estoy loca, que primero tenemos que hacernos un ADN para poder creer, dame la fuerza y la sabiduría para poder entender y no sentirme mal. Yo le oraba al Señor. No dormí esa noche, pastor. me Y imagino. amanezco y yo agarro el teléfono y todavía le digo a mi esposo, y mi esposo también, él me dio bastante fuerza, y le digo, no, yo no lo voy a llamar, le digo, le voy a escribir. Ay, me dice, hace lo que tengas que hacer, Jacqueline, pero tenés que hacerlo, me dice, son años que tenés de desear eso y ahora lo tenés frente a vos y no te vas a quedar con la duda que si te rechaza, si te acepta. Pues lo llamé, pastora, lo escribí, perdón, hola, soy Jacqueline de Nicaragua, Ay, hija de doña Elba Blandón. Usted estuvo acá en el año tal y tal, y él me escribe inmediatamente, bueno, sí, soy el doctor Ahmed Murúa Díaz, tengo mucho gusto de conocerla, sí estuve por Nicaragua en el año tal, cuando estaba estudiando, dígame, ¿qué necesita? Me pone. Y yo, pues, sin lugar a dudas, yo le digo, es que fíjese que le quiero decir que yo soy su hija. eso es caramuciar. Tengo 30 años, le digo yo, tengo 30, bueno, voy a cumplir 30 años ya ahora en abril, le digo, y todo este tiempo lo he estado buscando, me di cuenta desde mis 5 años que usted era mi papá, se fue, tuvo una relación con mi mamá, se fue sin saberlo, mi mamá tampoco sabía que estaba embarazada, lo Wow. buscamos y nunca lo encontramos porque aquí nunca hubo medio. Y pues él me dice, necesito que me llame ahora mismo, haz una videollamada ahora. Y esto es lo bonito que a mí ese recuerdo nunca se me va a borrar de mi padre. Y desde ahí nosotros conectamos porque cuando yo lo llamo, lo primero que él hace cuando me ve es que me queda viendo fijamente y me dice,
no necesitamos ADN, no necesitamos nada. Tú eres mi hija. ¡Qué belleza! Sí, ¿Cómo tú fue ese eres mi encuentro, llegar a España con todas esas emociones, cuando él te hija. vio? No, fue bien triste porque él primeramente venía para acá, para Nicaragua. Él dijo, voy a coger un avión ahora mismo, me dice. Solo déjame que yo termine unas citas que tengo para el mes de febrero y marzo. Y yo abril voy para Nicaragua a celebrar el cumpleaños contigo. Porque ya pronto es mi cumpleaños también. Oh, Entonces, felicitaciones desde ya. bueno, el asunto que ahí es donde todo se viene abajo porque en el año 2020 aquí declaran alerta de pandemia desde el mes de marzo. Aquí ya entró los primeros ya que fueron contagiados y pues los aeropuertos empiezan a cerrarse y todo y él no pudo venir ni yo pude ir. Luego cuando pasa el tiempo a él lo sacan del local donde estaba porque igual allá hubo bastante crisis con lo de la pandemia, entonces venden el piso donde él está, empieza a mejorar todo lo que es la pandemia con la cuestión de las vacunas, pero él se traslada para otra clínica que ya era propia. Esta ya era propia, él compró su propio piso para poner su clínica, antes tenía un consultorio y él compró su clínica. En la construcción de esa clínica se nos pasó otro año más, que él no podía dejar esa construcción a medias, tenía que estar ahí. Entonces yo ya no me aguantaba las ganas de ver a mi padre, nomás que terminó lo que es el COVID acá, ya las vacunas y todo, y empezaron a abrir aeropuertos. Yo le digo, papi, yo me tengo que ver contigo. Y él me dijo, si tú te vienes aquí cuando tú quieras, eres bienvenida. Entonces con mi esposo armamos maleta y nos fuimos para Qué allá. lindo que él te respaldó, o sea, que también se emocionó y Byron se armó para el No, sí, viaje. sabe, mire, pastor, al principio todo el mundo estaba aquí como que asustado, sabe, y entiendo por qué, porque cuando mi papá y yo nos conocimos, empezamos una amistad como que si nosotros nos conociéramos de todo el tiempo. Nosotros hablábamos por horas, risas, contando anécdotas, historias y todo como que si habíamos sido amigos de toda la vida. Incluso mi esposo, él me decía, Jacqueline, no sentías así como vergüenza o algo así. Me dice que yo te miro que vos normal con toda la confianza. Y le digo, pero es que él también es así conmigo, le digo. Y le digo, al fin y al cabo no vamos a poder conocernos si no somos sinceros. Y a mí me gusta ser sincera con la gente. Y eso de filtros, de que hay, de que cuando yo lo conozca, entonces le voy a decir la verdad. No, si me va a aceptar mi verdad, pues ya, Claro. tengo tantos hijos, trabajo en esto, lo otro. Bueno, pues me fui, pastora. Cuando yo llegué allá, él, bueno, no sé si ustedes han visto ahí en mi perfil de Facebook, yo lo he puesto varias veces, siempre que me acuerdo de mi papá, de vez en cuando estoy subiendo ese video porque es algo muy bonito. Él me esperó y la verdad que con sus brazos abiertos me recibió desde que llegamos. Él me entregó las llaves de su apartamento a mí, a mi esposo, están en su casa, convivimos. Fueron pocos los días que convivimos porque en España uno no puede estar de turista mucho tiempo si uno no presenta una cantidad de dinero por cada día. Y entonces, pues la verdad que pudimos estar 15 días ahí en Lo España nada más. suficientes para poderse conocer y No, abrazar. y entre eso tuvimos que dividir también tiempo para visitar la otra familia, porque por allá yo tengo mi hermana y mi esposo tiene su hermano también, ¿verdad? Claro, Entonces, aprovecharon tenemos para amigos compartir. también. Y entonces, bueno, me vengo con la idea, pastora, de que él me dice, vete hija, yo el otro año voy hacia allá y vamos a montar una farmacia, porque él estaba contento de que estuviera trabajando en la línea de estética. Y me dice, pero yo quiero poner una farmacia y en la farmacia hacemos un cubículo para lo que es la estética y ahí pues ustedes trabajan y todo, era un proyecto. Él empezó a ahorrar para eso y toda esa situación. Bueno, a mí me hizo llegar varias de los envíos que yo gracias a Dios los fui guardando porque él tenía ese sueño conmigo, era un sueño que compartíamos los dos, pero él se da cuenta que tiene cáncer ya después del mes de junio y él muere en enero. Él solamente estuvo el mes de junio, él entró a chequeos, hacia hacerse quimioterapia en silencio, él no le decía a nadie. Ni usted sabía Nadie, tampoco.
no nadie. La Mm. muerte de él fue bien triste porque él en el mes de noviembre, él se encierra en su habitación, ya él era un hombre bastante solo, él vivía solo en Palma, no vivía con tenía actualmente su pareja, pero no vivían juntos, ella vivía en Alemania, él vivía en Palma, se encierra en su habitación y nadie se dio cuenta hasta que, según lo que me cuenta una tía, ella me dice de que él el hermano de él, el menor, va, toca la puerta un 31 de diciembre del año 2023 y él ya no responde. Entonces entraron ahí al piso, lo sacaron, se lo llevaron para Alemania y él decía, no me quiero ir a Alemania, no me quiero ir a Alemania, me quiero morir en Palma porque él amaba esa isla, él amó tanto esa isla que él dijo, si me muero en Alemania, tráiganme a esparcir mi ceniza en Palma. Y así fue, él murió un 4 de enero del año pasado, murió en Palma de Mallorca y en julio fue esparcieron sus cenizas ahí en el mar de Palma de O Mallorca. sea, que solo tuviste la oportunidad de compartir con él esa vez y ya, una sola vez. Sí, y los planes pues quedaron así. Ah, Mi niña lloró tanto y todavía cuando se acuerda, cuando platicamos lo llora, porque con ella siempre hablaba, todo el tiempo hablaba. unirse Sí, ellos siempre. tenían planes también, vas a venir a conocer la nieve, te voy a llevar a Alemania y esto y lo otro. Y ella decía así, abuelito, te voy a invitar a mis 15 años, ya son el otro año los 15 años Tiene de ella. 14 tu nena, Stephanie. Va a cumplirlo, sí. Ya ahora en mayo cumple los 14 y va sobre 15 el otro año. Ella dice, yo sé que ese día voy a llorar porque él y yo hablábamos de los 15 años. Él se reía porque decía, ese viejito, nadie lo conoce aquí, de dónde vino, y dice. Y ella hacían planes, pues, pero bueno, así fue Pastora. Hay, un- hay Siempre, una, perdón que le sí, interrumpa, hay una frase por ahí que dice que el primer amor de una hija es su papá. O sea, hoy en día nos brindan como otra imagen de familia, pero no hay duda de que un padre marca la vida de un hijo. Y la Biblia también sí. dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, el Señor te recogerá. Y creo que ahí es donde podemos ir concluyendo este testimonio hablando de cómo fue el Señor el que vino a llenar ese vacío, ¿no? Porque don Bernardo cumplió un papel muy bonito, una tarea de papá, pero siempre había ahí como ese vacío, como esa necesidad de conocer a papá y Dios te da esa oportunidad, pero ante todo, este tema nació de un día que estábamos hablando de ver a Dios como nuestro Padre, porque cuando esa relación de paternidad con Dios está quebrantada, muchas veces viene de allá, de esa parte en lo natural. Entonces, ¿cómo llegaste a conocer verdaderamente a Dios? ¿Cómo podrías hablarle a esas personas que están aquí conectadas que quizá han vivido algo similar o que están atravesando una situación? Ahorita alguien por acá nos escribía que pues que ella ni siquiera se ha hecho esa prueba y no tiene como ese valor. O sea, todos tenemos historias fuertes de vida, de familia. ¿Qué les podrías decir hoy? No, la verdad de las cosas que yo cuando era muy niña yo no entendía, la verdad que no entendía mi vida y la verdad que cuando no conocía a Dios era más difícil todavía. Cuando yo me enamoro de mi esposo, como le decía anteriormente, para mí ese vuelve mi todo. Pero cuando Dios me quita a mi esposo, Ídolo. exacto, es un ídolo. A veces los hijos son un ídolo, a veces los mismos padres son un ídolo, porque uno dice, si me falta mi papá, si me falta mi mamá, me muero, porque hay muchas personas que viven para sus papás, trabajan para sus papás. Pero la verdad de las cosas es que Dios tiene todo proyectado en la vida de cada uno de nosotros. Cada desierto, cada pérdida, es para que nosotros verdaderamente lo conozcamos a Él. Yo entendí realmente de que todo en mi vida fue necesario. Yo aparte de todo, cuando yo era pequeña, ahora que estuvimos con mi mamá varios días que estuvimos juntas de viaje, yo le decía que una de las cosas que yo nunca jamás le dije era que cuando yo era pequeña yo me sentía culpable de su desgracia. Yo le decía a ella, me sentía y ella nunca jamás a mí me hizo sentir culpable así directamente que me iba a decir por tu culpa. Pero al verla sufrir, yo decía, es por mi culpa. Una niña en esa edad no va a razonar diciendo, no, pero ella dice que no. Yo cuando ella sufría, cuando ella yo la veía angustiada, muy trabajada, muy cansada, yo decía, es por mi culpa. Yo siempre recuerdo que en casa siempre estaba diciéndole a mis hermanas, arreglemos aquí, limpiemos allá,
siempre estaba buscando cómo hacerle el trabajo a mi mamá menor, ¿verdad? Pero entonces cuando yo me enamoro de mi esposo, yo encuentro llenar ese vacío con él. Cuando Dios se da cuenta de que el vacío que yo estoy llenando con mi esposo no es mi esposo el que lo va a llenar, entonces yo quedo sola. En esos 2 años, Dios cambia mi corazón y me hace enamorarme de Él. Yo hoy le grito a los 4 vientos en cualquier lugar que mi primer amor se llama Dios. Amén. Jesús es mi primer amor y he experimentado el poder. Bueno, mis hijos pasaron por un tiempo donde ellos también le sirvieron a Dios y otro tiempo se desanimaron, ya no querían servir. Pero eso no me hizo quitarme a mí de seguir amando a Dios, ni siquiera le cuestioné, nunca jamás le dije, Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? O quizás decirle, ¿por qué? Porque mi esposo se restauró, Gloria a Dios. entró a los caminos del Señor, él siempre sirvió conmigo, pero también hubo otro tiempo donde él se descarrió, pastora. Dios me lo quita por segunda vez. Ajá, y después que ese tiempo que él se descarría, Dios me procesa en mi corazón a volver a restaurar mi familia. Mi familia se restaura y yo encuentro a mi padre. Cuando yo encuentro a mi padre, usted sabe qué hice. Yo le dedicaba más tiempo a estar conectada al teléfono con mi papá y empiezo a descuidar las cosas de Dios. Empiezo a descuidar lo que eran las reuniones con la gente, llegaba bien tarde incluso a la iglesia porque muchas veces estaba pegada al teléfono con él. Y sí, en serio, y mi esposo me reclamaba y él me decía, Jacqueline, estás dedicándole mucho tiempo, todo tiene su tiempo, pero yo no escuchaba. ¿Por qué? Porque yo estaba como un niño cuando recién le entregan el juguete que tanto Claro, ¿me entiendes? claro. Como cuando los niños que esperan tanto al Santa Claus que se quieren quedar despiertos toda la noche, todo el día jugando con ese juguetito, aunque tengan 100 juguetes más. ¿Me entiendes? Pero eso me hizo a mí retroceder en el área espiritual. Y cuando mi papá se muere, yo me acuerdo de aquella alabanza que es de Dianet, y ella dice, ¿a quién amarás más? ¿Al hombre que está a tu lado o a mí? Wow. Hace poco la subí que dice, y yo le decía a Dios, ¿por qué no me sueltas? ¿Por qué me persigues? Si yo me alejé, si yo te di la espalda. Y verdaderamente muchas veces le damos la espalda a Dios. Yo no sé si hoy alguien aquí esté pasando por esa situación, que le has puesto tanta energía a lo que crees que uno puede cambiar. Uno no puede cambiar las cosas con sus propias manos, pastora. Yo no puedo hacer que mis hijos se vengan a Cristo con mis manos. Eso solamente lo puede hacer Amén. Dios. Yo no puedo sanar mi familia, mi generación. Eso lo hace Dios. Yo pongo mi granito de arena. Mi fe es importante, sí, porque sin fe no vamos a poder alcanzar nada. Pero Dios a veces quita de nuestra vida cosas para poder volvernos a hacer entender que el único, el primero, el que verdaderamente vamos a necesitar todos los días de nuestra vida es el amor del Padre. Sí, porque a El veces amor. Dios nos da esa bendición por la que tanto hemos orado, por la que tanto hemos doblado rodillas, pero cuando la tenemos, entonces esa bendición se vuelve más importante que el dador de la bendición. Así Exacto, que definitivamente exacto. es una Y conclusión incluso excelente. yo me di cuenta, pastora, mi papá murió en enero y yo me di cuenta un 14 de febrero, un mes de muerto después. Porque la verdad que todo el mundo estaba en el duelo y bueno, ellos empezaron a subir, sí, la verdad que pienso que yo no tenía conexión con mi familia de parte de mi papá. La verdad que mi papá siempre me lo dejó claro y él dijo, nosotros los alemanes somos diferentes. Cada quien lleva su vida y nos reunimos solo para Navidad, solo para verano. Y entonces yo ya lo entendía, yo decía, ¿qué será? ¿Será que mi papá está enfermo? ¿Será que está de viaje? Porque él viajaba mucho, también trabajaba para médico de la Fórmula 1 de los carros eléctricos. ¿Será que está afuera? Pues cuando yo me doy cuenta es porque ellos han subido en su Instagram, dice, lamentablemente la comunidad de médicos de Palma, damos el pésame por la pérdida de nuestro amigo y colega, el doctor Ahmed Muruadía. Cuando yo veo eso, yo estoy en esta misma mesa, en este mismo lugar, y veo la foto de mi papá que dice que tiene ya un mes de muerto. Y sabe, yo me sentí como que el mundo se me vino encima porque yo dije, solamente un par de años pude disfrutar de su amor, de su cariño,
y los planes que teníamos ya no van a ser. No le pude decir adiós, solamente sí, mi hermano me dijo que a él antes de morir lo llamó y le dijo que él me quería mucho, que había compartido conmigo muchas cosas que nunca jamás había experimentado. Y él incluso tengo todos los audios que cuando me siento triste yo los pongo porque mi papá tenía algo que él todos los días me decía, estoy muy orgulloso de ti. Nunca te olvides que tienes un padre que está orgulloso de la hija que tiene. Y así cuando yo me siento como un poquito como desanimada, me pongo a oír sus audios y me recuerdo que verdaderamente uno a veces no es el tiempo, sino la calidad de amor que le demuestras a la persona. Marca la vida. Y él marcó la mía en esos pocos años y yo marqué su vida en esos pocos años. Y Lindo. pues se murió así. Wow, no, definitivamente gracias, gracias de verdad por compartirnos ese testimonio de vida, porque definitivamente nos deja muchas enseñanzas a todos los que lo hemos podido escuchar y yo tuve la bendición de ir hasta allá a Ocotal y cuando vi ese video de verdad me quebranté de ver ese abrazo de un papá con su hija, pero ahora que mencionas lo de los sabios, creo que Dios nos ha dejado a nosotros como hijos aquí ese mensaje de amor. Y para todos los que están aquí conectados, que hoy necesitan ese amor del Padre Dios, abran la Biblia, porque ahí van a estar esos mensajes del cielo que van a transformar sus vidas para siempre. Esperamos que este testimonio pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Ya aquí esto va a quedar grabado y yo sé que le puede llegar a más personas. ¿Qué palabra les Claro. podrías dar así como para cerrar? Una palabra de fe, una palabra que los aliente para que ellos crean que así como Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Bueno, les voy a compartir la palabra que siempre a mí me ha motivado a estar en fe. Esta, muchos conocen palabras como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es muy bonita, porque es la verdad. Hay cosas que nosotros no vemos, pero van a suceder en el tiempo perfecto de Dios. Pero hay una palabra que está en Isaías 45:15 que dice, ¿se olvidará la madre de aquel, su hijo a quien dio a luz? Y responde, si aún tu madre o la madre se olvidara de ti, yo no te olvidaré, porque grabada te tengo en la palma de mi mano. Y eso es algo que a mí siempre, siempre me resonó en el oído y yo digo, la verdad de las cosas es que Dios nunca se olvida de lo que nosotros necesitamos. A veces nos angustiamos y creemos que Él hemos hecho súplicas, plegarias, oraciones y hemos derramado lágrimas delante de Él y han quedado en el olvido. Y dice que aún, ¿quién de nosotros va a pensar que va a recibir de su madre un pedazo, una piedra, cuando estás con hambre y querés pan? Estamos seguros que sea como sea, aunque sea la más enojona, la más regañona, aunque te espere ahí con el cincho para darte tres fajazos o nalgadas, como le digan por allá, ¿verdad? Para corregirte, pero esa madre te ama, igual es Dios. Aunque Dios tenga que corregirte cuando te estás desviando del amor de Él nunca se olvidará de nuestra necesidad. Todo lo que ustedes están pidiendo, ya sea sanidad, ya sea restauración familiar o un milagro que quieran ver, Dios tiene su tiempo para eso y va a suceder. Amén, amén. Pues le damos toda la gloria y toda la honra a Dios y a usted. Gracias, Jackie. Jackie siempre está conectada aquí en el devocional. Tal vez todos ustedes que están ahí siempre comentando, escribiendo, la han visto. Ella siempre está escribiendo versículos, está escribiendo palabras de fe, está apoyando este devocional y se lo agradezco de todo corazón. Dios nos permitió conocernos Amén. aquí en TikTok a través de la hermana Blanquita Valdés, pero Dios ha hecho cosas tan grandes hasta llegar al punto de saber que a usted y a su esposo los levantó como siervos de Dios allá en Ocotal, que hoy en día están levantando una comunidad de gracia, que la iglesia se Amén. está levantando allá como comunidad de gracia Manuel, donde hay un grupo hermoso que ama y sirve a Dios, así que si ustedes tienen un familiar, alguien conocido o ustedes viven allá, están invitados, sigan a Jackie, ella aparece como en Facebook como Virginia Blandón, ¿cierto? Así es. Y bueno, espero que podamos volverla a tener porque faltaron muchas cosas del testimonio que yo sé que pueden bendecir a las personas que están aquí conectadas. Claro. Una hora se nos va volando, pero fue Sí. gran bendición, Jackie, que Dios te No, bendiga mucho. y yo contenta también de poder compartirles a ustedes un poquito de mi vida. Yo les decía a Blanquita
quisiéramos como que fuera un Zoom largo, le digo yo, porque ya si no se puede live, porque la verdad las cosas que tienen que ser algo cortos. Y, pero yo contenta, pastora, de haberlos conocido, de haberla conocido hasta personalmente. Siento, yo le digo a mi esposo que la pastora tiene bastante personalidad de la que yo también tengo, le digo, por eso como que compagino bien con ella, me siento muy bien cuando nos ponemos a hablar de la palabra, me gusta que conoce bastante del amor, de la fe, que es algo con lo que nadie verá al Señor sin ese amor, sin esa fe, sin ese deseo verdaderamente de llevar a otros a la salvación, porque Amén. aquí estamos, pastora, para eso, Y esa es la para que no función que solamente hay en nosotros ustedes. seamos salvos, sino también los que lleven a otros a la salvación. Así es, muchísimas gracias por haber estado, por ese testimonio y todos ustedes que se conectaron, les amamos en Cristo y si alguno de ustedes hoy quiere esa esperanza en su vida, basta con que confiesen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. O si hay alguien que a lo mejor conoce de Dios, pero se siente frío espiritualmente, pues qué bonito que esa palabra que hoy Jackie nos comparte pueda traer vida, porque hubo un momento donde ella conociendo de Dios, su relación con el Padre, con el mayor que nunca se va a ir, el que nunca nos va a dejar en algún momento se enfrió. Y si tú estás pasando por ese momento, esa es una palabra para que tú te levantes y le busques al Señor y sepas que Él te recoge con todo. Así que un abrazo grande para todos, no nos vamos a ignorar nunca, así que vamos a hacer una oración de fe y yo le pido, mi Jackie, que sea usted quien nos bendiga terminando este tiempo con una oración. Amén, amén. Bueno, te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo ese amor que hoy has derramado. Gracias por permitir a través de estos medios, Señor, poder reunir a tantas personas de cada uno de los lugares donde ellos están, Señor. Si estas personas se han conectado en este lugar es porque hay una necesidad dentro de sus corazones, Señor, de escuchar una palabra que venga de tu boca, Señor, de tener una respuesta para su vida, para su alma, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que aún en el secreto, allá en el silencio, Señor, en la recámara secreta, tú estás dando respuestas, Señor, que se verán en público, que el día de mañana serán testimonio también, así como este que hoy estamos, Señor, compartiendo, para poder edificar a aquellos, Señor, que no te han conocido, que no han experimentado el verdadero amor que se encuentra en ti, papá. Te doy gracias por todo lo pasado, Señor, por lo presente y por lo que ha de venir, no solamente en mi vida, Señor, sino en la vida de todos los que están hoy aquí. Bendice, Señor, a la pastora Andrea, dale la fuerza que ella necesita para continuar hacia adelante con esta herramienta tan maravillosa que tú le has prestado, Señor. Es una arma de guerra en sus manos, Señor, para poder alcanzar aquellos corazones, Señor, aquellos que están lejos, Señor, y atraerlos hacia ti. Y aún los que hemos estado cerca, Señor, podamos a través de tu palabra, quizás en algún momento de enfriamiento en nuestro corazón, poder reverdecer, Señor, poder volver a dar esos frutos al 100 por 1. Bendice, Señor, su iglesia, bendice, Señor, cada una de las almas que le siguen, pero también bendice cada familia, Señor, que está aquí conectada, ya sean como cabeza, Señor, los varones, o ya sean esas madres, Señor, edificadoras del hogar, Señor. O si son jóvenes, Señor, que puedan entregarte a ti toda esa energía, Señor, para que su testimonio el día de mañana sea aún más poderoso caminando de la mano contigo. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, todo el honor, Señor, todo el poder y el honor en esta hora. En el nombre de tu amado Hijo Jesús y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Amén, amén, amén. Pues la gloria sea para Dios. Muchas gracias, Jackie. Y a todos recuerden buscarnos también como Comunidad de Gracia Katie. Ahorita voy a tratar de editar este video, de descargarlo para compartírselos también en mi canal de YouTube, Andrea Camelo, para que ustedes lo vean completico si por alguna razón no llegaron a tiempo. Un abrazo grande para todos y feliz día. Amén. Y síganla, que ese es de pura bendición. Y Amén, compartan con amén, otros también. amén. Bendiciones, Amén. feliz día. Bendiciones. Amén, amén. Besito, gracias.